Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. El reto de la semana pasada, la cuarta bienaventuranza escondida en el Apocalipsis, es: bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. Hace referencia a la Eucaristía, ¿sí? Como la cuarta bienaventuranza, el cuarto milagro de San Juan es la multiplicación de los panes, hace referencia a la Eucaristía, y la cuarta petición del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan cotidiano, danos hoy nuestro pan de cada día, hace referencia también a la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Hoy tendremos otro reto también, os lo cuento al final. A ver, el año 164 antes de Cristo, Judas Macabeo y sus hermanos habían vuelto a conquistar Jerusalén y el templo. Y entonces Judas Macabeo explica cómo van a celebrar y las razones por las que se va a celebrar. Y cuenta una cosa acerca del profeta Jeremías. Judas Macabeo habla del profeta Jeremías, que es pues 300 años antes, una cosa así, ¿no? 300 años antes que Judas Macabeo. Cuenta algo del profeta Jeremías que no aparece ni en el libro de Jeremías ni en las Lamentaciones, el libro de Lamentaciones. Y dice acerca de Jeremías lo siguiente, por algún texto que ellos tenían que nosotros desconocemos, ¿vale? Dice: después de una revelación, es el libro segundo de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, capítulo 2. ¿No? Después de una revelación, Jeremías, el profeta Jeremías, antes de que estuviera en el templo de Jerusalén, mandó llevar consigo la tienda y el arca perdida. Oh. Y como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios, se entiende que es en el monte Nebo, digamos que está en Jordania, mira, desde entonces vio toda la vega del Jordán, toda la tierra santa, la tierra prometida, famosa. La vio, sí, desde ese monte, para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías encontró una estancia en forma de cueva, y allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso. Se escondió en la cueva y tapó la entrada. Y la tapó. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, para poder volver otra vez a buscar el arca. Pero no lo pudieron encontrar. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a visitar a su pueblo, ¿sí? A reunir a su pueblo y le sea propicio. Interesante, ¿sí? Que cuando Jerusalén está a punto de caer, digamos, cuando los invasores han venido, ¿no? y peligra lo más sagrado, digamos, Jeremías, por una visión que no aparece en la Biblia, una revelación particular, coge el arca, coge la tienda, coge el incienso, el altar del incienso, se los lleva al otro lado del Jordán, donde todo había empezado la conquista de la tierra prometida, y lo esconde. Esto no es nuevo, quiero decir, esconder una cosa valiosa es muy interesante para poder entender. ¿Vale? En una cueva, ¿vale? En una cueva. ¿Por qué en una cueva? Hay toda una tradición, ¿no? De que en una cueva, digamos, se escondió el profeta David, del rey Saúl, en cuevas, pero en varias de esas cuevas tuvo la oportunidad de
estar cerca del rey Saúl y haberlo matado, era su enemigo, pero el que le perseguía, pero no lo hizo, ¿no? Y en el momento propicio David sale de la cueva, se da a conocer, o sea, la cueva está cerrada, David sale de la cueva y está abierta, ¿sí? Vale. Entonces, ¿dónde está el arca de la alianza? Unos dicen que está en las murallas de Jerusalén, otros debajo del templo de... los rabinos dicen que está debajo de la explanada del templo de las mezquitas, o de la explanada de las mezquitas de Al-Aqsa y la mezquita de la Roca en Jerusalén. Otros dicen que está en Aksum, por una antigua leyenda etíope de tal. Sin embargo, en la Biblia, digamos, el segundo libro de los Macabeos, nos habla de esto. Nos habla de Jeremías, que esconde, lo podéis leer, libro segundo de los Macabeos, capítulo 2, 2 Macabeos 2. ¿Vale? Ahí lo encontraré, ¿no? Está escondida en una cueva. Nos quedamos con este dato, ¿no? Bien. La escritura, digamos, es mucho más, o sea, la palabra es mucho más inteligente que nosotros, ¿vale? Y no da puntadas sin hilo cuando utiliza una expresión o, ¿vale? Dice una especie de cueva, ¿vale? Y tapó la entrada, ¿vale? Muy bien, estupendo. En el año 1858, en Lourdes, en Francia, aparece la Virgen María en una cueva. Oh, casualidad. Pero eso no es algo único, quiero decir, eso había pasado durante siglos, apariciones de imágenes de la Virgen María, sobre todo. ¿Y por qué se escondieron en su tiempo esas imágenes? Pues probablemente por la persecución. O sea, lo mismo que el profeta Jeremías, que veía que su pueblo iba a ser destruido por una invasión, pues entonces buscaban una cueva y escondían la imagen de la Virgen que fuera, que siglos más tarde alguien la encontraría, ¿vale? Esa es la historia. En la historia de la Reconquista en España hay cientos de casos así. En Castellón, en Jaca, en la Peña Orabel, hay otro caso, ¿vale? Tenemos en Covadonga, en una cueva, en Montserrat, en una cueva, en Lourdes, en una cueva. Bueno, y ahora vamos a pensar lo siguiente, ¿qué os parece? Si tú fueras la Virgen María, que no lo eres, pero imagínate que fuera la Virgen María, ¿verdad? Y dijes, bueno, me voy a parecer a Bernardet Soubirous en Francia, 1858. ¿Qué harías? Si tienes una mentalidad, una psicología judía, ¿sí? Tienes en cuenta las palabras, los símbolos, los colores, todo tiene un significado, ¿vale? Es así en el mundo semítico, y la manera de hablar de Jesús es así, no lo podemos negar, ¿no? Y por ende, la manera de la Virgen María de expresarse, de aparecer, es así, o sea, responde a la escritura. Entonces, de la misma manera que David, el rey David, ¿sí?, se escondía en las cuevas, en una gruta, ¿sí?, la Virgen María va a hacer lo mismo, escondida en una gruta, ¿sí?, va a aparecer allí, ¿vale? Y hablamos de Lourdes por hablar de Lourdes, ¿sabes? Pero podemos hablar de cualquiera, pero en el caso de Lourdes, todo es una puesta en escena, una escenificación, de tal manera que todo tiene un significado bíblico, histórico también, ¿vale? Fíjate, cosas interesantes, ¿no? Aparece colgada en la peña. Hay un versículo del Cantar de los Cantares que habla de esto, escondida en la peña. Tú que escondes en la peña en los apriscos, ¿sí? Escondida en la peña, ¿vale? Aparece vestida de blanco. ¿Qué significa vestir de blanco? En la Biblia, en la Escritura, ¿vale? Y con un velo sobre la cabeza. ¿Qué significa el velo? Blanco. Y con un cinturón azul cielo. Ese es el del que cuelgan dos estolas, digamos, dos
de color azul cielo, ¿vale? Estamos hablando del año 1858, ¿vale? 90 años más tarde se constituirá el Estado de Israel, cuya bandera será blanca con 2 bandas azules. ¿Es una casualidad o es una puesta en escena? La Virgen de Lourdes aparece con 2 rosas en los pies. Los pies están descalzos, dice Bernardo de Subiros, pero no se ven. Pero encima de los pies aparecen, tapando los pies, 2 rosas de oro. Hay una antigua tradición, mucho más antigua que Lourdes, en la que los papas regalaban una rosa de oro para ponerlo a los pies de la Virgen. Vamos atando cabos. Entonces, la Virgen María hace algo portentoso, ¿vale? Para más información, esa aparición aparece junto a un río, ¿vale? ¿Y el Pilar de Zaragoza, dónde aparece? ¿Por qué? Porque la tradición judía dice, y la Virgen María es judía, que cuando en ese lugar, en un lugar, aparece, no hay una comunidad judía, los judíos que hayan, el sábado irán al lado del río a rezar. Así aparecen los Hechos de los Apóstoles con San Pablo, que en día de sábado, como en la ciudad que estaban visitando, no había una comunidad judía, no había 10 varones judíos para constituir una sinagoga, no había una comunidad judía como en Zaragoza, se van a rezar a las orillas del Ebro, se van a rezar a las orillas del río, ¿no? Y el río Gab es el que pasa justo por el frente de la... Entonces es toda una catequesis bíblica, ¿sí? Refugio mío, peña mía, Señor Dios mío, ¿no? Bien. Todo esto, ¿vale? No es nuevo, o sea, es una... imagínate que fueras la madre del rey, digamos, y quisieras hacer una visita a alguien, ¿no? Visitar un sitio, ¿vale? Pues se prepara el discurso, se prepara el vestido con el que vas a ir, se prepara la ambientación del lugar, se prepara hasta los más mínimos detalles. En Lourdes se ocurre lo mismo, lo único que para interpretar por qué se eligen esos detalles y no otros, hay que leer la Sagrada Escritura porque está todo ahí. María conoce, como cualquier judío piadoso de aquella época, y ahora los hasidim o los que están leyendo la Escritura día y noche, conocen perfectamente las Sagradas Escrituras, ¿sí? Conocen perfectamente que el rey David se escondía en cuevas, ¿sí? Y ella aparece en una cueva, como la Virgen de Montserrat, como la Virgen de Covadonga, como tantísimas imágenes de vírgenes, ¿vale? Entonces es una puesta en escena, ¿vale? Apasionante, ¿vale? Apasionante. Esta revelación de la Virgen María en Lourdes, a Santa Bernarda de Subirus, está autentificada por la Iglesia, está reconocida por la Iglesia. O sea, no estamos hablando de ninguna broma, ¿vale? Entonces, no se trata de forzar el sentido de los textos, pero es que en el mismo paisaje, en el mismo cuadro, en la plástica, digamos, del cuadro, hay elementos que dices, ¿cómo puede ser? O sea, la Virgen María aparece a cierta altura, nadie la puede tocar, ¿vale? Nadie puede tocar el arca. Estamos hablando de lo mismo. La Virgen María es el arca, es el sagrario, nadie lo puede tocar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puede tener mancha, ninguna mancha. No puede tener mancilla, tiene que ser, no puede tener mácula, tiene que ser inmaculada, ¿vale? Entonces está a cierta altura para que nadie le pueda tocar, ¿vale? Entonces, esto que se repitió a lo largo de toda la Reconquista, ¿sí? Escondidas en cuevas, ¿vale? No solamente he dicho en estas, pero hay en todo el mundo y en América también. Y quiero decir que podríamos hacer un listado, ¿verdad?
de imágenes de la Virgen que han aparecido en cuevas, ¿no? Pero eso es como muy judío todo eso, ¿no? Es como muy judío, ¿vale? Bien, esto es un poco lo que os quería contar. Si queréis podéis leer el capítulo 2 del segundo libro de los Macabeos, libro que reconocemos la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, pero que no reconocen los protestantes ni los judíos lo tienen en la Tanakh tampoco, ¿vale? Pero nosotros sí. Tenemos noticias del profeta Jeremías fuera del libro del profeta Jeremías y el libro de las Lamentaciones, ¿vale? Entonces, no hay puntada sin hilo. Todo tiene una relación, también las palabras, ¿vale? Pero las imágenes, ¿sí? Se acababa de declarar el tema de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Por qué vestiría de blanco? ¿Por qué llevaría dos tintas azules del vestido? Porque lleva rosas doradas, rosas de oro en los pies, ¿sí? Eso es de muchos siglos antes. Es como el Papa León XIV, que dejó en la almudena una rosa de oro. Sí, bueno, pues estas rosas de oro, digamos, es un detalle, es un guiño al espectador, para que quiera entender que lo entienda, ¿vale? Bien. Aquello que estaba oculto se descubre. ¿Y por qué se descubre? Se descubre porque Dios vuelve a reunir a su pueblo. El lugar queda desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio, ¿vale? Un campesino, pongamos, en la Edad Media, veía que los musulmanes iban a arrebatar su pueblo, iban a conquistar su pueblo. Y con la Virgen de su pueblo se va a una gruta, la encierra y la tapa, ¿vale? ¿Para qué? Para que lo más sagrado, digamos, lo más... ¿Y por qué lo hace? Lo hace ¿por qué esconde Jeremías el arca? ¿Sí? ¿Por qué esconde a la Virgen María? ¿Por qué esconde al Sagrario? ¿Por qué lo esconde? Porque el pueblo no ha sido digno. Y como no ha sido digno, les están invadiendo. Están quitando todo lo suyo. Pero lo más sagrado lo esconde. ¿Se entiende la cosa? Entonces, no hay versículo puesto así al azar. Total, ¿qué más da? No, no. Todo tiene su medida, ¿vale? Todo es matemáticas, por decir así. Cuadra todo como las piezas de un puzzle, como piezas de un puzzle, ¿vale? Entonces, acerca de este asunto, ¿vale? El reto para la semana que viene, ¿vale? Os cuento. El rey David, hay un salmo en concreto, el Salmo 144, el versículo 12. Salmo 144, versículo 12. David expresa un deseo. Como mirando a lo lejos, que dice la Biblia, mirando al futuro, ¿sí? Su deseo es cómo han de ser los hijos de Israel, o cómo han de ser las hijas perfectas de Israel, ¿vale? Mirar a ver, porque estamos hablando de apariciones de la Virgen, ¿vale? Mirar a ver si os suena de algo este asunto, ¿vale? Lo dejo ahí, ¿vale? Para Salmo 144, versículo 12. Es el reto para la semana que viene. Ya no os prometo jamón, porque si no me vais a arruinar, ¿vale? Estoy aquí esperando que empiece el partido contra el Marruecos, contra Francia. Y eso. Bueno, pues felicidades a todos los que habéis adivinado el reto de la semana pasada. Vamos a ver si el reto de la semana que viene hay tiempo para pensarlo, ¿vale? Para el hilo de todo esto que estamos hablando, ese deseo de David, de la hija perfecta de Israel, ¿cómo ha de ser la hija perfecta de Israel? Piénsalo, al hilo de lo que estamos hablando, ¿eh? Bueno, lo dejamos así.
del aire, ¿vale? Os dejo y nos vemos la semana que viene, que va a empezar el partido. No sé si lo voy a ver, la verdad, pero bueno, por el momento he puesto la bandera ahí para animar un poco. Pero bueno, eso no. Si son buenos ganarán y si son malos pues no ganarán. Bueno, pues ánimo, ¿vale? El Salmo 144, capítulo 12. Piénsalo bien. La hija perfecta de Israel, las hijas perfectas de Israel. Al hilo de lo que estamos hablando, todo lo que hemos hablado hoy, ¿vale? No se da puntada sin hilo, ¿vale? Todo tiene un porqué. No hay que forzar el texto, sale solo, surge solo, está escrito ahí. Está escrito ahí. Bueno, perdonar si he querido decir muchas cosas en poco tiempo. Venga, nos vemos hasta la semana que viene. Chao.